la Argentina de Milei en rumbo decidido a la segunda mitad de su mandato. Ya a una semana de esa elección, de ese batacazo nacional con el que sorprendió La Libertad Avanza. ¿Qué significa, luego de este hito, el poder de Milei, la capacidad de representación? ¿Cómo cambia el mapa político con esta llegada de Milei y con esta consolidación de Milei en las elecciones de medio término? De eso vamos a hablar hoy con una de las voces que mira con más agudeza este panorama nacional. Me refiero a Alejandro Katterberg. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar en la repregunta. Muchas gracias, ¿no? Alejandro es, como todos saben, socio fundador y director de Poliarquía Consultores, uno de los encuestadores y analistas y investigadores en el terreno de las tendencias políticas, que suele dar con mayor precisión la clave de lo que está sucediendo. Alejandro, los meses anteriores a la elección pusieron en duda la capacidad de Milei de representar los intereses de los votantes, los intereses de los argentinos, las demandas de los argentinos. Y contra todo pronóstico, contra la mayoría de los pronósticos, tuvo un triunfo contundente. ¿Qué está pasando en el escenario político como para que esta figura del outsider que llegó en 2023 se consolide como la alternativa con la que insisten los argentinos? A ver, primero el contexto, porque como decís, los meses previos a la elección había dudas sobre la competitividad del gobierno. Ujú, Yo te diría que los meses previos a los previos, ujú. lo que estaba muy claro es que el gobierno se estaba encaminando a una elección de mitad de término muy fuerte, muy contundente, en donde eh, no había dudas en ninguna investigación social que el gobierno estaba a las puertas de realizar una de las mejores elecciones mitad de término de los últimos 20 años por lo menos. Entonces, acá lo que hay que mirar, si querés, el proceso más largo es qué pasó entre el momento en donde todos o casi todos coincidíamos que el gobierno estaba muy fuerte, que tenía alto apoyo social y que se encaminaba a una victoria muy profunda, a el deterioro, las dudas, los cuestionamientos que produjeron durante los siguientes meses y terminaron el viernes anterior a las elecciones o el sábado anterior a las elecciones o el mismo día de las elecciones con las dudas sobre cuán fuerte o débil estaba el presidente y el gobierno. Y en ese punto, además, Luciana, no te olvides que en todo ese recorrido de unos 4 o 5 meses de deterioro, el gobierno llegó a estar salvado en un momento por un tuit del secretario del Tesoro americano Totalmente. un lunes a la mañana, una hora antes que abran los mercados. Ujú. Porque si no, el camino hubiese sido muy, muy distinto. Entonces, se habló mucho de eso, lo podemos repetir rápidamente para no dedicar toda la entrevista a esto, pero hubo una sucesión de errores, de daños autoinfligidos, que no está mal recordarlas, porque yo creo que uno de los problemas que el gobierno podría caer es en pensar que eh, todos esos últimos meses de gestión no existieron esos errores y lo que existió fue una ataque de los medios de comunicación, de los factores de poder, de otras dirigencias políticas, y que el gobierno, ni el presidente, ni los miembros del gobierno tuvieron errores que los llevaron a un proceso de debilidad, ¿no? O sea, que el resultado electoral confunda al gobierno o lo limpie, lo esculpe de toda responsabilidad en ese proceso de deterioro. Y ese proceso de deterioro, para recordarlo rápidamente, existieron denuncias de corrupción con audios, existieron un candidato del gobierno que tuvo que renunciar a su candidatura, con evidencias y con pruebas, existieron un freno en la economía, con decisiones económicas que claramente fueron descoordinadas y que generaron un parate, existieron caída de la popularidad, existió una pérdida del control absoluto del Congreso en base a un quiebre de acuerdos políticos que el gobierno tenía desarrollado con muchos actores del poder. Digamos, existió toda una catarata de situaciones que
pusieron al gobierno en esa situación de debilidad que terminó con un resultado electoral en la provincia de Buenos Aires hace un mes atrás, en donde el gobierno sacó una diferencia negativa muy importante. Tu pregunta fue, ¿por qué recuperó el gobierno? Porque cómo volvimos a una situación parecida a la de algunos meses atrás. Yo incluso creo que el resultado electoral hoy termina sorprendiendo por su magnitud, pero no es mejor de lo que se preveía, insisto, en el punto original. O sea, ¿qué es lo que el gobierno más hubiese conseguido de haber evitado todo ese daño que transcurrió en estos meses y de haber acordado con algunos extragobernadores? Te doy algún dato. En las provincias donde el gobierno tuvo acuerdos con los gobernadores, el promedio de los votos fue arriba del 50%. Mendoza, por ejemplo. Mendoza, Entre Ríos, Ciudad de Buenos Aires, en San Luis, donde hubo un acuerdo político, no hubo un acuerdo electoral, donde Poggi no se presentó y apoyó y manifestó unos días antes que iba a votar por la Libertad Avanza. Sí, lo que Chaco. vos decís, si hubiera tenido la inteligencia política de hacer acuerdos en cada una de esas provincias, hubiera sido, en las otras provincias, hubiera sido un triunfo todavía mayor. No estamos hablando de todas las provincias, pero hubo muchas Sí. provincias donde en el primer año de gestión del presidente hubo acuerdos políticos, hubo acompañamiento, Corrientes. hubo alianzas. Corrientes, Salta, Chubut, hubo un montón de otras provincias donde ya sabemos la historia y por eso no quiero que caigamos en eso. Ahora, lo que te quiero dar es la magnitud. En las provincias donde finalmente el gobierno acordó 5, el resultado fue de más del 50%. Claro. En las provincias donde no acordó, el resultado estuvo por abajo del 40%, ¿no? O sea, para entender esa magnitud de la diferencia y de lo que hasta potencialmente hubiese conseguido de haber acordado más. Ahora, el resultado fue extraordinariamente bueno para el gobierno. Claramente hubo un corrimiento, un impulso en las últimas 2 semanas de campaña que coincidieron con que el gobierno logró retomar el control de la agenda pública. El gobierno logró que se deje de hablar de temas, sobre todo la renuncia de Esper, temas de crisis interna, fragilidad económica, y el gobierno frenó el Congreso 2 semanas previo a la campaña, no trató más. Sí. Entonces, yo creo que en las últimas 2 semanas de campaña el gobierno claramente consiguió que se nacionalizara la elección, que se polarizara un poco más la elección. Eso le chupó votos, sobre todo a las fuerzas, te diría, del medio. Claro. O sea, quien terminó teniendo una performance peor de lo que se esperaba fueron Provincias Unidas, fueron los gobernadores no alineados en Provincias Unidas, fueron parte de los 124 partidos que hubo en la elección de este año, los ex candidatos de Juntos por el Cambio. Ejemplo, sí. Tuvimos un sinnúmero de candidatos que formaron parte de Juntos por el Cambio a lo largo de todo el país, candidatos del radicalismo, que se presentó solo en muchas provincias, del PRO, de la coalición cívica, del GEN, de Potencia. Todo ese espacio terminó sacando menos de lo que todo se preveía antes y que los estudios preveían antes. Yo creo que aspirado por la nacionalización y la polarización de los últimos días de campaña. Ahora, me parece muy interesante lo que planteas, la previa a la crisis que tuvo el gobierno, hasta marzo por lo menos, hasta abril con el FMI, hasta mayo con el triunfo en Cava. Hasta ahí parecía que el gobierno iba a tener una gran elección. Entonces, pensando en el votante, el hecho de que haya premiado al gobierno en esta elección es muy interesante, porque lo que el votante ve, en definitiva lo que el votante está premiando es lo que sucedía en la Argentina de Milei hasta mayo de este año, no todo lo que vino después, que fueron 2 cosas, una falta de gobernabilidad por el conflicto en lugar del consenso con la política, con los gobernadores, y una falta de gobernabilidad por poner en cuestión algunos fundamentals de la economía que le habían dado un apoyo a Milei en 2024. Entonces, quiere decir que los votantes están más mileizados de alguna manera que el propio Milei, en el mejor sentido del mileísmo, que es racionalidad macroeconómica. No sé si comparto todo el punto, porque ahí la cuestión es que hablemos qué significan los votantes y presumir que la conducta del sujeto de los votantes es única. Y claramente uno puede empezar a separar el mundo de los votantes, ¿no? Entonces, cuando vos me hablas de los votantes, yo lo primero que te digo es acá hay 2 grupos para empezar a separar la primera división de votantes de Milei. Aquellos que están identificados, convencidos,
y que nunca dudaron en restringir su apoyo, y aquellos que votan, como un meme que circuló mucho en los días previos a la elección, del bebito poniéndose un limón en la boca y poniendo cara de asco, pero diciendo hay que apoyarlo. Entonces, claramente, de vuelta, otro error que esperemos que el gobierno no cometa es pensar que todos los votantes equivalen a sus militantes. Ujú. Una cosa son los militantes, otra cosa son los votantes mucho más identificados con la ideología, el estilo, la comunicación del gobierno, y otra cosa son votantes que provienen de otro origen político, de otra trayectoria, que tienen este perfil sociodemográfico ideológico diferente, que a pesar de que no le gustan eh, decisiones políticas y estilo de liderazgo del presidente, siguen acompañando frente a el temor de lo que podría ocurrir en términos económicos financieros en el país si el gobierno le iba mal, frente al temor de lo que podría ocurrir frente a una victoria del peronismo kirchnerismo. Entonces hay diversas razones de por qué la gente votó. Hay algunos, para decirlo más fácil, hay un grupo muy importante de gente que votó porque es lo que más le gusta, hay un grupo muy importante que votó porque es lo que menos le molesta. Me parece muy bien, esos son dos conjuntos, pero hay una superposición. En el diagrama de Venn, la intersección, el punto, la zona de intersección de esos dos conjuntos de votantes. ¿Hay algo que permita decir que empieza a convertirse en una corriente subterránea sostenida a partir de 2023, casi como una herencia de lo sucedido en 2015, de votantes que privilegian una racionalidad macroeconómica por sobre otras cuestiones? 2023 fue un punto de quiebre en la política argentina, como lo fue la hiper o como lo fue la crisis del 2001-2002. Por lo menos desde mi óptica. Obviamente no está tan generalizada esta visión porque no explotó el país de la forma que explotó en el 2001 o con la hiper. Ahora, hubo un quiebre ahí, hubo un quiebre, una crisis de representación fenomenal, de las cuales las consecuencias las seguimos viendo. Los partidos que dominaron la Argentina durante 20 años y los liderazgos que dominaron la Argentina durante 20 años están en retirada. Juntos por el Cambio dejó de existir. Te estaba diciendo, el radicalismo sacó menos del 1% de los votos a nivel nacional. El PRO, en los lugares donde no fue aliado con el gobierno, sacó menos del 1% de los votos. Ya vimos lo que sacan si hubiesen participado solos, como ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires. Pero insisto con mi pregunta, Alejandro, el fenómeno de PRO es importante, pero ahí es muy distinto al radicalismo, mientras que las banderas del radicalismo se agotan, del PRO se podría decir otra cosa, que es otro tipo de conjunto, que es que la Libertad Avanza se apodera de esas banderas y las potencia. Por eso mi pregunta sobre si hay algún tipo de cambio No, es que estructural a lo que yo en las voy y lo que te estaba tendencias. explicando es que para que entendamos esa crisis de representación fenomenal que se llevó puesto a gran parte del sistema político argentino, las raíces, en gran medida, porque estaba también el cansancio con la polarización económica, y la confrontación y la discusión de temas que ya no tenían sentido, pero el origen principal de eso es la frustración económica. Bien. Entonces, de vuelta, que Argentina no haya explotado por el aire como el 2001 o como el 89, no significa que veníamos de un proceso de fenomenal deterioro económico y que no era de un año o dos, era de los últimos 10 años y que el PBI per cápita argentina hoy todavía sigue siendo 15% más bajo que hace una década atrás. Entonces, la reconstrucción de una economía que más o menos funcione, la baja de la inflación, que es el impuesto que más afecta a los pobres y que le quita la capacidad a cualquier argentino de planificar una vida más o menos normal, la previsibilidad mínima en la vida diaria, son cambios trascendentales. Y el gobierno, frente a la discusión que sigue habiendo todos estos días y que hubo durante las campañas, cómo el gobierno gana si la gente no llega al día 15, no llega al día 20, el gobierno, o durante el gobierno de Milei, la pobreza bajó 20 puntos. Y yo me cansé de discutir en medios de comunicación, con colegas, bien, incluso con propios socios míos de poliarquía, ¿qué es lo que más pesaba? Si en realidad lo que estaba pesando era, en el proceso de estos meses de deterioro del gobierno, era la economía o era errores políticos.
Y mi argumento siempre fue que si hay algo que el gobierno tiene que lo defienda y que la gente en las encuestas y en los estudios manifiesta, son cuestiones económicas. Claro. Y lo dije reiteradamente y lo vuelvo a reiterar hoy, Luciana, cuando nos la pasamos estudiando durante estos últimos meses, qué es lo que la gente reconocía y qué es lo que la gente criticaba, los reconocimientos en gran medida venían por lo económico y las críticas en gran medida venían por por lo político, ideológico, comunicacional. Obviamente hay sectores que te critican lo otro. Y cuando uno además dice, che, pará, saco a los kirchneristas de la crítica y me concentro en la crítica de los votantes blandos o duros o potenciales, lo económico quedaba aún más marginal. Claro. Hicimos una encuesta que le preguntamos a la gente por qué el gobierno perdió en la provincia de Buenos Aires. Y cuando uno veía las respuestas, solo el 5% decían menciones económicas. Entonces, todo esto es para responder tu pregunta. Que sí. Que el cambio acá no es si querés, un cambio ideológico fenomenal, drástico de la sociedad argentina, en recausarse en el liberalismo o en el... No, 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 no. no, no. Acá Claro. lo que la gente vio es que la economía Claro. estuvo mejorando con respecto a lo que fue el inicio del gobierno, que el presidente en gran medida pudo cumplir con su promesa de bajar la inflación, más allá de que en los últimos meses la situación está peor que a principio de año, y un temor, creo yo, que fue lo que terminó generando este corrimiento de 3, 4 puntos nacionales de los últimos días, porque no es que las encuestas, como otra vez, digamos, el promedio de las encuestas daban 37% de los votos, sacó 40%, pero ese corrimiento de los últimos días que existió y se reflejó y muchos estudios lo captaron, en gran medida creo que tiene que ver con el temor a lo que podría ocurrir frente a la derrota. Claro, mi pregunta no es sobre si la tendencia que se está subterránea, que está aflorando con mayor consistencia en cada elección, equivale a una Argentina que ingresa al neoliberalismo salvaje, sino si simplemente si la gente empieza a creer que una macroeconomía razonable, parecida a la de Uruguay, parecida a la de Chile, es lo que quiere para el país. Y ya no la relativización de indicadores como la inflación no importa, el déficit tampoco, que ha sido un argumento del kirchnerismo durante muchos Yo creo que la años. gente quiere vivir tranquila, quiere tener una vida en donde pueda tener cierta previsibilidad, que todo el sistema político anterior que dominó 20 años la Argentina está muy, muy, muy golpeado, severamente golpeado, y que el gobierno logró al piso que tenía de unos 35 puntos, reconquistar o convencer a un sector de la sociedad adicional, unos 5 o 6 puntos adicionales, que les dé un nuevo crédito. Yendo hacia adelante, para mí el desafío del presidente está en si comprende, como dijimos anteriormente, que esta es una enorme oportunidad para relanzar su gobierno, una enorme oportunidad para entender qué errores no volver a cometer, una enorme oportunidad para entender que hubo problemas de liderazgo político al interior de su gobierno y hacia el exterior, una oportunidad para entender que más allá de la importante fortaleza con la que sale parada en el Congreso, no tiene ninguna posibilidad de generar mayorías propias y que si quiere avanzar con un proceso de reformas y profundización de los cambios, necesita reconocer y acordar con otros actores políticos, muchos de ellos gobernadores. Que el gobierno tiene una oportunidad, si querés, para enmendar errores de carácter institucional que cometió en el primer tramo su gobierno, que el gobierno tiene la posibilidad de volver a enviar pliegos de jueces para la Corte Suprema y que esta vez sean intachables en lo profesional, en lo académico y en lo ético. Que el gobierno y el presidente comprenda que su estilo de comunicación agresivo le fue muy efectivo para ganar el 2023, pero ya eso no paga como pagaba antes. Le fue muy efectivo para captar la bronca, la frustración de una sociedad como la que escribíamos recién, pero que si el presidente quiere ser reelecto en el 27, su comunicación, creo yo, o la clave va a estar no en la frustración y el enojo de la gente, sino en una sociedad satisfecha, contenta, esperanzada, ¿no? Porque eso va a tener que ser consecuencia de un proceso de recuperación de la economía y de vuelta al consumo. Entonces, el gobierno entra a una segunda etapa de gestión
en una posición mucho más sólida de la que obviamente tenía en términos institucionales y de poder fáctico cuando asumió la presidencia, con un Congreso mucho más favorable, con un sistema político que en gran medida está dispuesto a volver a la mesa de negociaciones para hablar, y en un contexto bastante favorable. Y en estos días, Con el apoyo de Estados Unidos siempre, y ¿no? Por aparte, supuesto. en estos días se estuvo haciendo mucho, o mucha gente mencionó, por ahí hasta con escepticismo o realismo, eh, el antecedente de Mauricio Macri ganando las elecciones en mitad de término. Claro. Ahora, y cómo a los pocos meses todo cambió. Punto uno. Es cierto reconocer la velocidad de los eventos políticos, ¿no? O sea, a principio de año era un gobierno que se llevaba todo puesto, unos meses después era un gobierno que se caía y tuvo que ser salvado a último momento por el Tesoro americano, y ahora después de las elecciones que acaban de ocurrir es un gobierno que nuevamente ya ganó la reelección. No, pausa, que todos entendamos que la política cambia muy rápidamente, las condiciones Por hora. cambian muy rápidamente, y el gobierno también reconocer que aunque haga durante 14 meses todo bien y después durante un mes y medio las cosas mal, eso se paga de forma muy acelerada. Ahora, en esa comparación, si querés, o en la descripción del contexto actual, estamos frente a una realidad en donde no tenemos una sequía a la vuelta de la esquina, sino todo lo contrario. Precio de los commodities y de las hojas subiendo, una campaña de que este verano en el campo va a ser extraordinariamente bueno. No tenemos déficit energético y estamos gastando miles de millones de dólares en importar energía. Tenemos superávit energético y estamos recibiendo dólares por exportar, porque Vaca Muerta sigue creciendo, porque empieza a haber más movimiento en las otras industrias extractivas como la minería, porque el contexto para los mercados emergentes es más que favorable, porque gran parte del ajuste fiscal ya fue realizado, porque gran parte del ajuste de los precios relativos ya fue realizado. Entonces, y además por lo que vos decís, un dato que es fenomenal, sorprendente y que todavía me parece que no tenemos del todo calibrados en su nivel de profundidad e impacto, que es el apoyo de la magnitud que vemos de Estados Unidos. Entonces, todo ese contexto, un presidente que mantiene buenos niveles de aprobación de la sociedad y que además logra un buen resultado electoral, un Congreso que le es favorable con un peronismo retrocediendo y que sigue perdiendo bancas en el Senado y que le abre la puerta a conseguir mayorías. Y una oportunidad del presidente de corregir sus errores en términos de vinculación con otros actores de poder, con el periodismo, etcétera, etcétera. La verdad que el presidente tiene una oportunidad impresionante enfrente suyo y que, si no se equivoca, el presidente dice las negras también juegan en justificándose parte de lo que pasó en estos últimos meses. Que la oposición Bueno, también juega. ahora, las blancas están hoy, cuando uno mira el partido, en una posición muy dominante. Entonces, si el quien mueve las blancas, el presidente, no se confunde, cuando uno mira el tablero, a menos que de la nada nos venga un cisne negro a la Argentina en los próximos meses, cuando uno mira el tablero, lo que da a entender es que las chances de ganar la partida son muy importantes. Pensando en el mediano corto plazo, 2027, pero no con un afán de plantear el análisis electoral, sino de plantear cómo continúa, supongamos que la Argentina continúa por esta senda de razonabilidad económica, con crecimiento, con inflación cada vez más a la baja, cómo sostener eso ante siempre un cambio de gobierno, eventualmente una alternancia política. Y ahí entra a jugar el peronismo-kirchnerismo. La gran pregunta aquí es, así como el gobierno tuvo su resultado electoral basado en dar de respuestas económicas, la transformación del kirchnerismo o del liderazgo del kirchnerismo, del peronismo, debe necesariamente pasar por una transformación de su oferta macroeconómica, económica, su visión de la macroeconomía. A ver, creo que necesito un cambio en todo sentido. Acá tenemos dos problemas. Primero, uno tratar de describir lo más objetivamente posible el proceso y los hechos. El peronismo en esta elección ganó solo en 7 provincias del país, de las cuales en 3 ganó por menos de 0,5 puntos de diferencia. O sea, por ahí el peronismo termina ganando solo en 4 provincias.
El peronismo gobierna hoy solo 7 provincias, y si uno saca la provincia de Buenos Aires, las otras no son muy significativas. Por ahí Tucumán es una provincia mediana, las demás son provincias muy menores en términos de impacto poblacional, económico, etcétera, etcétera. El peronismo hace 2 años atrás, Luciana, solo 2 años atrás gobernaba 14 provincias. Y si uno va un poco más atrás, llega a ver casi 19 provincias peronistas. Hay un retroceso constante, una pérdida de control territorial, hay una pérdida de identidad, hay una pérdida de votos. Andá y miremos, la cantidad de gente que votó al peronismo en esta elección debe ser lo más bajo en décadas. Aparte, vos has señalado que aún en el triunfo de la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre fue un triunfo con pocos votos comparativamente con... Bueno, porque además, en términos de cantidad de votos, fue de las peores porque fue muy poca gente a votar. Debe haber sido la peor en cantidad de votos. En porcentaje de los votos, las últimas 4 elecciones del peronismo en la provincia de Buenos Aires son las peores 4 de los últimos 20 años. ¿Ok? No te hablo del kirchnerismo, te hablo del peronismo en su conjunto. Tuvimos elecciones donde Sergio Massa enfrentaba al propio kirchnerismo. Ahora están juntos. Cuando uno mira en su conjunto el peronismo, las 4 últimas elecciones son las peores de los últimos 20 años. El kirchnerismo está en una crisis profunda. Cristina Kirchner está en prisión, sin posibilidad de poder presentarse por el resto de su vida, con un fallo confirmado por la Corte Suprema, de muy difícil vuelta atrás. Cristina Kirchner no tiene un heredero, Máximo Kirchner no tiene competitividad electoral, ni tiene ni siquiera la atracción o el apoyo en la opinión pública que sí tiene su madre, que ya está bastante limitado, aunque conserva un apoyo en un núcleo duro de la sociedad. La búsqueda de nuevos herederos que Cristina Kirchner intentó en Juan Grabois no pareciera ir a ningún lado. El kirchnerismo está perdido en ese proceso de debilitamiento estructural que ve y sigue enroscado en tratar de no ceder el liderazgo y la conducción de esta coalición que se desangra, que es el kirchnerismo-peronismo en la provincia de Buenos Aires. Kicillof no es una opción, porque pareció plantearse... No, claramente Kicillof sí es una opción. Kicillof es el gobernador de la provincia más importante de la provincia de Buenos Aires, tiene recursos simbólicos, institucionales, mediáticos para sostenerse, es la voz que viene a desafiar a Cristina Kirchner y que por ahora desde adentro del kirchnerismo se le planta, pero faltan 2 años, falta un montón de tiempo y además eso pasa en un contexto general del peronismo que te estoy diciendo, en donde el peronismo está desarticulado, sin identidad, sin mensaje, sin renovación de liderazgos o emergencia de liderazgos, más allá de la de Kicillof, que está claramente en una situación de mucho conflicto, con la presencia de Cristina Kirchner, que intenta resistir, y de la Cámpora y de Máximo Kirchner, que intentan evitar esa transición en el dominio. Entonces, y todo eso además, una de las cosas más importantes, se traslada al Senado. El peronismo perdió hace 2 años atrás la mayoría en el Senado. Yo creo que estructuralmente el Senado de la Argentina estaba hecho para que sea dominado por el peronismo, porque el peronismo, todas las provincias mandan la misma cantidad de senadores, el peronismo gobernaba históricamente la mayoría de las provincias, sobre todo las más chicas. El peronismo, al empezar a ir perdiendo esas provincias y pasar de 19 provincias a 14 y ahora de 14 a 7, se perdió la mayoría del Senado. Y no solo ahora perdió la mayoría del Senado, que en cualquier momento está por perder ser la primer minoría del Senado. De las 8 provincias que eligieron senador en esta elección, en 6 ganó la Libertad Avanza, el peronismo solo se impuso en 1. Entonces, ahí hay un problema estructural en la debilidad del peronismo que, si querés, está en un proceso más lento que lo que fue el radicalismo, o lo que el radicalismo sufrió hace 20 años atrás, pero claramente se ve. Las raíces del peronismo en la sociedad, en el poder y en el Estado argentino son mucho más profundas que lo que fue el radicalismo, y no estoy diciendo que eso va a salir de cartera. Ahora, hay un problema grave. La elección de septiembre, si querés, disimuló o puso en pausa por un tiempo esas tensiones y esas internas y esa fragilidad, pero con la elección de ahora, el domingo pasado, quedó claramente evidenciado el problema profundo que hay al interior del peronismo, que hay que ver si sus
integrantes tienen capacidad, voluntad de querer resolverlo, o le termina pasando lo que estamos viendo, que es la fragmentación y la atomización de la política argentina, en donde lo que empieza a predominar es lo local. Entonces vos tenías ex dirigentes, gobernadores, líderes provinciales que integraban parte de un comando nacional peronista y en donde hoy dicen, hacemos la nuestra. Caso Salta, por ejemplo. Alejandro, última pregunta, porque aparte sé que te tenés que ir, es esta debilidad del peronismo, esta pérdida de poder, obstruccionista al menos en el Senado, es un problema para el gobierno en el sentido de que un gobierno con el instinto político de Milei, que es avasallante en términos comunicacionales, en términos de sus batallas narrativas y culturales, y también en términos de las reformas que quiere impulsar, si no encuentra contrapesos en el Congreso, puede encontrarse en una trampa. ¿Trampa de qué estilo? Una trampa en el sentido que sobregirar su poder, No, ¿no? ya, yo no caigo, todavía es un gobierno que es más débil que fuerte todavía. O sea, ya en algún momento de la primer año de gobierno se le decía que era un gobierno que iba hacia al autoritarismo, hacia la hegemonía institucional, en parte porque tiene conductas que son muy, muy criticables, ¿no? De atacar al periodismo, de agredir a actores y sectores que no comulgan con el propio gobierno, que dicen cosas que al gobierno no le gusta. Ahora, incluso después de esta victoria, es un gobierno que en términos institucionales sigue siendo un gobierno muy débil, es un gobierno que no tiene ni mayoría en ninguna de las dos cámaras, no tiene control sobre el sistema judicial como otros gobiernos lo han tenido, no tiene territorialidad todavía. Entonces, no, el temor a que vayamos a un gobierno hegemónico, autoritario, todavía para mí está muy lejos. Muy interesante, Alejandro Caterber. Muchísimas gracias por esta Gracias por la explicación. invitación. Gracias a todos por estar hoy en la repregunta. Bueno, fantástico.